año voy poniendo imágenes nuevas, me pareció que esta imagen es muy linda. Vamos a hablar de esta articulación que tiene varios elementos para ver, ¿no? Es la articulación entre la cabeza del húmero y la escápula. Vamos a ver cuáles son los objetivos de este aprendizaje. Primero, esto anótenlo bien, porque ¿para qué estudio lo que estudio? Es para esto, para reconocer los componentes de la articulación del hombro, identificar el tipo de articulación, clasificación, importantísimo su conformación ligamentaria, reconocer la vascularización de la región y su importancia anatomoquirúrgica, y conocer también los espacios anatómicos derivados de las inserciones musculares, ¿no? Las inserciones musculares van a hacer que se reconozcan espacios en esta región del hombro. Y establecer la importancia clínico-quirúrgico de la región axilar, que lo vamos a ver la próxima semana. Pero bien, vamos a ir con hombro, como siempre, como la clase pasada, los componentes del hombro. Va a haber un componente óseo, un componente articular y un componente que se va a llamar muscular. El óseo, obviamente acá va a jugar mucho la cabeza del húmero y la glena del omóplato. La glena del omóplato nosotros ya la hemos visto, las caras, los bordes, accidentes, inserciones, y la articulación, una zona que se llama escápulo humeral. Y presten mucha atención en este término. Vamos a ver una articulación que se llama subdeltoidea. No tengo a eso, es muy importante. Articulación subdeltoidea. ¿Sí? Que es una articulación que no es tan articulación, pero ayuda al movimiento articular pleno. Clasificación tipo, los movimientos y obviamente el sistema ligamentario del también lo subrayo. Aprender muy bien el sistema ligamentario del hombro, que es bastante sencillo, no es tan difícil. Con respecto a los músculos, vamos a hablar del deltoides, pectoral mayor, el dorsal ancho, perdón, subescapular, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y redondo mayor. Fíjense acá, ¿no? Estos últimos cuatro, uno es supraespinoso, el otro es infra, el otro es mayor y el otro es menor, ¿no? Para que ustedes ya vayan en su cabeza armando cómo estudiar los músculos, porque si le sumamos ya los músculos que hemos visto de la cintura escapular, ya vamos teniendo varios músculos. Vamos a empezar hablando del húmero. El húmero, obviamente, la epífisis proximal del húmero, tiene que ver con la articulación del hombro. Este epífisis va a tener una cara anterior. En la cara anterior van a ver esta saliencia que se llama tubérculo menor, tubérculo mayor, y en algunos libros, chicos, lo van a encontrar como troquín y troquita. Troquín y troquita. Este surco que separa el tubérculo menor y el tubérculo mayor, se llama corredera bicipital, porque por acá va la inserción, que lo vamos a ver en la clase que viene, la inserción del músculo bíceps. ¿Sí? Por ahí pasa la inserción, el tendón de inserción del músculo bíceps. Luego vamos a ver la cabeza del húmero. Este es el cuello anatómico, la división entre la cabeza y el comienzo de la parte ósea propiamente dicha. Y acá vamos a tener lo que se llama el cuello quirúrgico del húmero. Quirúrgico del húmero. Vamos a ver también que va a tener un cuerpo prácticamente liso, en donde en la cara lateral vamos a ver esta tuberosidad que se llama tuberosidad deltoidea, que parece una D. ¿Sí? De hecho, en muchos libros más antiguos se lo describe como V deltoidea, porque ahí se inserta el músculo deltoides del hombro. Y por ahí pasa un surco, que se llama surco del radial, que pasa el nervio radial y la arteria humeral profunda, en lo que se denomina canal de torsión del húmero. Canal de torsión del húmero. En su cara inferior vamos a ver lo que se llama el capítulo y la tróclea, ¿sí? Que estos dos elementos van a servir de inserción para el radio y el cúbito. Vamos a ver esta fosita que se llama fosita coronoidea y vamos a ver esta fosa que se llama fosa radial. A ambos lados vamos a tener los epicóndilos. El epicóndilo que mira hacia el cuerpo, ¿no? Es el epicóndilo llamado epicóndilo medial o interno, y el epicóndilo que mira hacia afuera
el epicóndilo lateral o externo. Fíjense ustedes que vamos a tener por encima de los epicóndilos las crestas supracondilias. Esas crestas se forman por la inserción de los músculos llamados músculos epicondilios internos, que lo vamos a ver cuando veamos antebrazo y que son bastantes músculos. Acá tenemos lo que es la vista posterior del húmero. Vamos a ver acá cuáles son los grados, ¿sí? El cuello quirúrgico, la cabeza, lo que se llama el ángulo cérvico epifisario del húmero, ¿sí? Simplemente para que vean cómo rota. Nosotros la escápula ya la conocemos, la hemos visto la clase pasada, donde está la apófisis coracoide, donde está el acromion, y vemos esta cavidad, que se llama cavidad glenoidea. Cavidad glenoidea. Acá se va a articular la cabeza del húmero, que es mucho más grande que la cavidad glenoidea. Por eso esta cavidad glenoidea va a formar alrededor, anoten esto, como que va a ampliar la superficie articular por medio de lo que se llama rodete glenoideo. Rodete glenoideo. Acá está la articulación, fíjense el tamaño de la cabeza del húmero con respecto al rodete glenoideo. Y lo que vimos en la clase pasada, vimos que en la cara anterior de la escápula tenemos la inserción del músculo llamado subescapular y que es un músculo del hombro, al igual que vamos a ver la inserción en la escápula de los músculos redondos. También vamos a ver los grados, ¿sí? El cuello quirúrgico, la cabeza, lo que se llama el ángulo. Tomás Molina, apaga el micrófono. Es como que tengo un eco. ¿Estamos, Tomás? Sí, sí, Porque sí. estoy sonando como un Disculpe, eco. disculpe, disculpe. No, por favor, no te hagas problema, puede pasar, no hay problema con eso, chicos. Han pasado cada cosa en el Zoom, chicos. Esta es la cara posterior, fíjense en la escápula, muy interesante, chicos. Acá pueden observar la fosa supra escapular donde se inserta el músculo supraespinoso. Acá se va a insertar el músculo infraespinoso, el redondo menor y el redondo mayor. Todos estos cuatro músculos son músculos posteriores y que van a pertenecer, ahora lo vamos a ver, a los músculos del hombro. Vamos a hablar entonces de la articulación del hombro propiamente dicha, de la articulación escápulo-humeral. Esta articulación del hombro es muy interesante porque primero que es una sinovial esferoidea, ¿sí? Es una diartrosis, enartrosis simple, combinada, es pluriaxial, chico. Me permite hacer el movimiento de circunducción, ¿sí? Yo puedo hacer el movimiento de circunducción con la articulación del hombro. Tiene un pequeño tendón intraarticular, pero extrasinovial, y permite ese movimiento, como dijimos, de circunducción. Los medios de unión van a ser la cápsula articular y los ligamentos. Entonces, los medios de unión, cápsula articular y los ligamentos. La articulación del hombro va a estar rodeada por una cápsula articular, que es una cápsula fibrosa, que va a estar ampliada por lo que se llama rodete glenoideo. El rodete glenoideo es como una ampliación de esa cápsula. Entonces, se halla reforzada por, en diferentes zonas, por el ligamento coracohumeral, por el ligamento glenohumeral superior, el ligamento glenohumeral medio y el ligamento glenohumeral inferior. O sea que los ligamentos van a reforzar esa cápsula articular. Ahí está el movimiento de circunducción que nos permite hacer esta articulación y esta cápsula articular, acá la tienen en color un poco más verde, ¿no? La cápsula articular. Entonces, por el lado del húmero va a rodear su cuello anatómico, ¿sí? O sea que la cápsula va a llegar hasta donde termina la región articular del húmero, que es el cartílago articular, y la cara profunda va a estar tapizada por lo que se llama la sinovial, ¿sí? Eso es importante saberlo y saber también que en dirección anterior se comunica a través del foramen oval en la bolsa subtendinosa y subescapular. El foramen oval superior y va a haber un foramen oval inferior.
Estos forámenes ovales, chicos, estas pequeñas brechas, aperturas que hay en la articulación del hombro, se llaman zonas débiles. Ahora lo vamos a ver. Simplemente saber que esa articulación se comunica. Los ligamentos de la articulación escápulo-humeral van a ser el ligamento córaco-humeral, el ligamento humeral transverso y los ligamentos gleno-humerales, superior, medio e inferior. Esto, chicos, sáquenle captura, es muy, muy importante. Dentro de la articulación del hombro vamos a tener zonas débiles, el foramen oval de Weybrecht y el foramen oval de Rubier. Estas dos zonas débiles van a estar en la articulación del hombro, que es lo que veíamos recién como el foramen superior y el foramen inferior. Es lo mismo. Ahora no se ponen nombres propios en anatomía, pero si lo encuentran con estos nombres, es exactamente lo mismo. Son zonas débiles que tiene esta articulación del hombro y que luego va a tener la sinovial y los ligamentos activos o coaptadores. ¿Qué son los ligamentos activos o coaptadores de la articulación del hombro? Escriban esto, chicos, así ya se sacan la duda. Los ligamentos activos o coaptadores del hombro van a ser las inserciones musculares. O sea que los músculos que se insertan alrededor de la articulación del hombro, aparte de darle el movimiento a la articulación, ayuda a su estabilidad. Ayuda a su estabilidad. Entonces, esos son los ligamentos activos o coaptadores de la articulación del hombro. En definitiva, no se olviden entonces el hombro, articulación glenohumeral. Las superficies articulares entonces son la cabeza con la escápula. El tipo de articulación es sinovial con un subtipo esferoidea. Permite los movimientos de circunducción. Y los refuerzos son el labrum glenoideo o rodete glenoideo, los ligamentos glenohumerales superior, medio e inferior, el ligamento córaco-humeral. Ese es el resumen entonces de la articulación del hombro. Y acá vamos a ver, bien diferenciado en esta imagen que creo que es bastante hermosa, en donde podemos ver los diferentes ligamentos. Ahí vamos a ver el ligamento córaco-humeral, el ligamento glenohumeral superior, el ligamento glenohumeral medio y el ligamento glenohumeral inferior. Ahí vemos los tres ligamentos, ¿sí? Los ligamentos glenohumerales y más ligamento coracohumeral. Y acá un pequeño ligamento que se llama ligamento humeral transverso, ¿sí? Estos son los ligamentos que tienen algunas particularidades a la hora de insertarse. Si vemos el ligamento llamado ligamento coracohumeral, este ligamento, ¿sí? Va de la apófisis coracoide, porque se llama coracohumeral, al borde superior del troquín y del troquíter, ¿no? O del tubérculo menor y tubérculo mayor es lo mismo. ¿Sí? Ahí vemos cómo se inserta este ligamento glenohumeral superior. El ligamento de perdón, coracohumeral. El ligamento glenohumeral superior, este ligamento, chicos, ¿sí? Porción superior del labrum glenoideo a la superficie ósea por encima de la cavidad glenoidea al cuello anatómico. ¿Sí? Van del labrum glenoideo, o sea, alrededor de la glena del omóplato, como pueden observar, y se va al cuello anatómico del húmero. Cuello anatómico del húmero. El ligamento glenohumeral medio, este ligamento, también va del rodete glenoideo, inmediatamente anterior a la inserción del glenohumeral superior y distal al tubérculo menor o troquín. Pero, esto es importante, anatómicamente es muy importante, el ligamento glenohumeral medio, chicos, comparte la inserción distal con el músculo subescapular. Anótenlo a eso. El ligamento glenohumeral medio comparte la inserción distal con el músculo subescapular. Y por último, vamos a tener el ligamento glenohumeral inferior,
que refuerza la región anteroinferior de la cápsula articular, se inserta también en el tercio inferior del rodete glenoideo y termina en el cuello quirúrgico del húmero, o sea, mucho más abajo. Esos son las inserciones ligamentarias más importantes que va a tener la articulación del hombro. La articulación del hombro va a estar vascularizada por esta arteria, que se llama arteria circunfleja anterior y circunfleja posterior. Entonces, escriban esto: la vascularización del hombro está vascularizada por la arteria circunfleja anterior y circunfleja posterior. Ambas arterias, la circunfleja anterior y la circunfleja posterior, son ramas colaterales de la arteria axilar. De la arteria axilar. Las arterias circunfleja posterior, también escríbanlo, va acompañada de este nervio, que es el nervio axilar o circunflejo. Acuérdense que ese nervio, igual que el radial, estamos viendo la cara posterior de la articulación. Entonces este nervio y el radial, acuérdense que eran las ramas posteriores del plexo braquial, que salían del tronco secundario posterior. Entre los ligamentos glenumeral superior y glenumeral medio, ahí se produce el orificio débil superior o agujero oval de Weyrich. ¿Sí? Ahí está con la redondez marcada, donde se produce este orificio que se llama orificio oval de Weyrich. ¿Qué va a pasar con los famosos ligamentos activos? Se llaman activos porque le dan movimiento al hombro y porque son inserciones musculares. En dirección anterior vamos a tener como ligamento activo la inserción de este músculo, que es el músculo subescapular, que ahora lo vamos a ver. En dirección posterior vamos a tener como ligamento activo o que protege la articulación del hombro el músculo redondo menor, el redondo menor e infraespinoso. Estos dos músculos, redondo menor e infraespinoso. Y en dirección superior, el músculo supraespinoso. Entonces, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor van a ver cómo protegen la articulación del hombro por medio de su inserción distal. Y luego viene, dentro de la articulación del hombro, va a haber estas bolsas, esta bolsa, que son como bolsas de agua, ¿sí? Son como que estas bolsas protegen la articulación para que los músculos se puedan deslizar y no produzcan un desgaste de la articulación. Se llaman bolsas sinoviales. Las bolsas sinoviales están las bolsas del músculo subescapular, este es el músculo subescapular, y ahí abajo, por transparencia, podemos ver la bolsa del músculo subescapular. Luego tenemos esta bolsa, que es de la vaina tendinosa, de la cabeza larga del músculo bíceps, que va a buscar insertarse en esta región supraglenoidea. Y la bolsa más grande es esta, la subdeltoidea. ¿Por qué? Porque forma la bolsa subdeltoidea que se fusiona con la subacromial. Fíjense el tamaño de esta bolsa serosa, ¿sí? Es mucho más grande y es llamada subdeltoidea. Y acá está la subcoracoidea, que se une con la subdeltoidea y forman una gran bolsa debajo del músculo deltoides. ¿Se ha entendido, chicos, hasta acá? Hasta acá hemos visto todo lo que es la articulación, la clasificación. Hemos visto
las bolsas serosas, hemos visto los ligamentos, ¿sí? Y creo que es lo que hay que saber de esta parte. A partir de ahora, vamos a ver las inserciones musculares, vamos a ver cómo se insertan cada uno de estos músculos, vamos a ver, como hemos visto en la clase pasada, que estas inserciones no son tan difíciles, ¿sí? Entonces, vamos a ver todo lo que es inserciones musculares. ¿Cuáles son los músculos que vamos a tener a nivel del hombro? El deltoides, el pectoral mayor, dorsal ancho, subescapular, supraespinoso, infraespinoso, que están bien posterior, redondo menor y redondo mayor. Estos músculos van a tener todos una inserción proximal y una inserción distal. La inserción proximal del deltoides es en el tercio lateral, borde anterior de la clavícula, acromio y labio inferior del omóplato. Desde ahí este deltoides es un músculo superficial, o sea, debajo de la piel lo puedo palpar. Se va a insertar en el húmero, en el húmero, en el húmero. En ese húmero que describíamos recién, la V deltoidea o el canal del deltoides. En el húmero. La inervación por el nervio circunflejo, por el mismo que sigue a la arteria circunfleja posterior, y la función, me dirán ustedes la clase que viene cuál es la función del deltoides. Anótenlo, mañana voy a preguntar función del deltoides. El músculo pectoral mayor es un músculo grande, superficial. Fíjense cómo se inserta en el borde anterior y medial de la clavícula, cara anterior del esternón y de los 6 primeros cartílagos costales. Desde ahí se va a lo que se llama la cresta subtroquiteriana, por debajo del troquíter. Eso significa, por debajo del troquíter, o cresta subtroquiteriana, es lo mismo, chicos. Por debajo del troquíter o cresta subtroquiteriana. Inervación es el nervio del pectoral mayor y la función es aducir y rotar. Es el músculo más romántico, acuérdense esto, anótenlo. Músculo romántico es el pectoral mayor. Aducir y rotar significa abrazar, ¿sí? Yo tengo que abrazar y ahí me doy cuenta que estoy trabajando con el músculo pectoral mayor. Ahí lo vemos cómo se insertan sus fibras, tanto sus fibras superiores como sus fibras inferiores, y vemos la inserción superficial del músculo junto en su borde superior con el deltoides. El músculo dorsal ancho, gran músculo, fíjense, va por todas las apófisis dorsales de y todas las lumbares, y desde ahí toma la cresta del sacro y se va a insertar en el húmero, pero no en la cresta o por debajo del troquíter, sino por debajo del troquín. Por eso se llama cresta subtroquiniana. Cresta subtroquiniana. Y es elevador del tronco, es el músculo que a mí, en forma superficial también, me permite trepar, ¿sí? Es el que le da la forma a la espalda, el músculo dorsal ancho, elevador del tronco. Ahí lo vemos en toda su magnitud, ¿sí? Miren cómo se intercala con un músculo de la cintura escapular, que es el trapecio. Y bien profundo y anterior tenemos el músculo subescapular. El músculo subescapular es un músculo que se inserta en toda la fosa subescapular. Es el músculo que entra en contacto con el serrato mayor para la articulación que hemos visto, esa articulación cisarcósica. Entonces va de la fosa subescapular al troquín. Así de simple. Y esto sí tomen nota, chicos, es muy importante saber que de los músculos del hombro es el único músculo rotador interno. Escríbanlo a eso, es el único músculo rotador interno del hombro, el que nos permite hacer este movimiento, el subescapular. Ahí lo tenemos, la fosa subescapular y la inserción de este músculo.
Y luego viene el músculo supraespinoso, que es posterior, es profundo, en la fosa supraespinosa, y va al tubérculo mayor del húmero o troquíter del húmero en su región superior. Es un músculo abductor del brazo y actúa como ligamento activo, dijimos anteriormente, de la articulación del hombro. Por debajo de él va a estar el músculo infraespinoso, que en vez de ir al igual que el anterior, ¿sí? Los dos van a ir al troquíter del húmero, ¿sí? Tanto el supraespinoso como el infraespinoso van al troquíter del húmero, de la fosa supraespinosa y fosa infraespinosa al troquíter del húmero. Es aductor y rotador, y también dijimos que servía como ligamento activo de la articulación del hombro. Y por último, nos vamos a ir a estos dos músculos, que son el redondo mayor y el redondo menor. El origen va a ser la cara inferior y posterior del borde lateral de la escápula y se va a ir hacia el troquín, ¿sí? Hacia el tubérculo menor del lumen. ¿Junto con quién? Con el músculo dorsal ancho. Pregunta de examen. Entonces, el músculo redondo mayor y el dorsal ancho tienen la misma inserción distal en el tubérculo menor. Es aductor y rotador medial. Y el redondo menor, en la región lateral y superior de la fosa infraespinosa, y se va a insertar acá claramente en el troquíter, al igual que el supraespinoso e infraespinoso, rotación lateral, y sirve para mantener las superficies articulares en contacto. Fíjense, va a haber una estructura que ustedes la habrán sentido nombrar, una estructura muscular, que se llama manguito rotador del hombro. El manguito rotador del hombro está formado por el supraespinoso, el infraespinoso, el músculo redondo menor y el músculo subescapular. Estos cuatro músculos van a formar el manguito rotador del hombro. Anótenlo, chicos, por favor. Supraespinoso, infraespinoso, el músculo subescapular y el músculo redondo menor van a formar lo que se llama el manguito rotador del hombro, que es la lesión más frecuente que ustedes van a ver en los deportistas que juegan, por ejemplo, el básquet, el vóley, natación. Son lesiones frecuentes y van a escuchar muchas veces de lesiones de este manguito rotador del hombro. Entre el hombro y el brazo se van a formar los espacios, ¿sí? A esto sáquenle captura, es la forma de los espacios. Se va a formar el espacio húmero tricipital, el espacio homotricipital y el espacio o hendidura tricipital. Cada uno de estos espacios va a tener límites lateral, medial, superior, que ahora lo vamos a ver en esta imagen. La inserción del músculo tríceps, chicos, lo que esto significa es que la inserción del músculo tríceps, ¿sí? En la región subglenoidea, esto estamos viendo la cara posterior, va a generar entre el músculo redondo menor y redondo mayor lo que se llama, antiguamente se llamaba, el triángulo de los redondos. Entonces generaba este triángulo, que se llama triángulo homotricipital, por omóplato y el tríceps, homotricipital, donde pasaba esta arteria que se llama subescapular. Va a generar este tipo de cuadrilátero o espacio húmero tricipital, donde vemos pasar y perforar este espacio, lo que vimos recién, el nervio circunflejo y la arteria circunfleja para la articulación del hombro. Y por último, este espacio entre el húmero y el tríceps se llama hendidura tricipital. Por acá vemos pasar el nervio radial, anótenlo, y la arteria humeral profunda, pasan por este espacio. Esto se llama antiguamente lo que se llamaba
los triángulos húmero-tricipitales. Húmero-tricipitales. Acá atrás les dejo, obviamente, el contenido de cada uno de ellos y los límites. En la forma cuadrangular también lo pueden encontrar a este cuadrilátero con un nombre. Si tienen un libro más antiguo, se llama Cuadrilátero de Valpeu. Cuadrilátero de Valpeu. Solamente digan cuadrilátero húmero tricipital o espacio húmero tricipital, porque esto ya es una hendidura, es más pequeño y este es un triángulo. Así que quédense tranquilos con eso. ¿Se ha entendido, chicos? El músculo tríceps, en el paso de su inserción, genera estos tres espacios anatómicos en donde va a tener el espacio homotricipital, húmero tricipital y hendidura húmero tricipital. Cada una va a tener un contenido: arteria subescapular, arteria y nervio circunflejo, nervio radial y arteria humeral profunda. Obviamente esto se los dejo acá para que ustedes lo vean a estos espacios, que lo más importante de estos espacios, es decir verdad, por eso es tan importante el Zoom, es el contenido, ¿sí? Es el contenido, ¿sí? Lean obviamente los límites, pero el contenido es lo más importante. Fíjense que si uno va al dibujo, puede leer tranquilamente cuál es un límite externo, límite interno, límite superior y límite inferior, ¿sí? Simplemente acá están de nuevo estos espacios, los tres triángulos con un cuadrilátero. Ahí vemos la arteria y el nervio. Ahí vemos el nervio y la arteria humeral profunda y el nervio radial. Y ahí va la arteria subescapular. Acá lo vemos de nuevo, más concreto, arteria y nervio circunflejo. Ahí vemos el nervio radial, buscando el canal de torsión del húmero junto a la arteria humeral profunda. Ahí vemos los nervios que pasan y atraviesan el espacio, el circunflejo, el radial, y se ve pasar en el fondo el nervio subescapular del espacio homotricipital. ¿Se ha entendido, chicos? Sí. Bueno, entonces, articulación del hombro, una articulación bastante compleja, en el sentido que, por favor, todo el mundo tiene que saber articulación del hombro, chicos, todo el mundo tiene que saberlo. Entonces, para mí es muy importante que ustedes le den la importancia que tiene. Como podrán ver, tiene músculos, inserciones, ligamentos, la clasificación de la articulación. Se va a preguntar tanto en esta era como en el final. Escucho sus dudas, escucho sus preguntas, chicos. ¿A qué hace referencia cabeza larga del bíceps? Eso lo vamos a ver en la clase que viene. El bíceps se llama bíceps, porque tiene dos inserciones, una proximal y una distal, o una corta y una larga. ¿Sí? Entonces, la clase que viene, cuando veamos bíceps, vas a ver que tiene una cabeza corta y una cabeza larga, y por eso se llama inserción distal del bíceps. Ok, gracias. Como el Profe, tríceps se llama tríceps, el tríceps se llama tríceps porque tiene tres inserciones: vasto interno, vasto externo y cabeza larga, casualmente la que divide todos estos planos que acabamos de ver. ¿Alguna otra pregunta, chicos? profe, una consulta. Cuando usted dijo que el ligamento articular del escápulo humeral, que es un coaptador, ¿podría repetirlo, por favor? Claro, estos ligamentos, ligamentos coaptadores o coadyuvantes en realidad, se llaman así porque ayudan a la articulación. No son ligamentos, son las inserciones musculares, ¿sí? Del músculo subescapular, del músculo supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Viste que se van insertando a la vuelta de la articulación en el troquín y en el troquíter y la van cubriendo a la articulación, reforzándola. Son un refuerzo articular. Simplemente eso, Matías. Gracias. No, por favor.